Sanar nuestros sentimientos perversos es una tarea que no es tan fácil. Con mucha frecuencia nos damos cuenta que en nuestro corazón se suscita muchas veces, aunque no lo queramos, sentimientos de envidia, de rivalidad, de resentimiento y muchas veces hasta de odio. No quisiéramos cargar con ellos, nos pesan. Sabemos que eso es un equipaje demasiado pesado, pero no es tan sencillo, simplemente como que yo voy a dejar de ser envidioso. Esas cosas no desaparecen por arte de magia, a no ser que uno delante de Dios le permita al Señor que pueda hacer un proceso de sanación de esas cosas, de tal manera que la envidia la pueda convertir uno en gratitud y los resentimientos los pueda convertir uno en perdón. Por eso usted tendrá que luchar durante mucho tiempo contra ellos, pero eso sí, consciente de que el Señor no le abandona y que sí es posible finalmente poder sanar todo eso. Miren ustedes el Evangelio de hoy de San Juan, es la última parte del Evangelio, con esto se cierra. Pedro es un hombre que hasta el final de el espacio o el momento en que vivió con Jesús, le costó mucho trabajo poder sanar las cosas que sentía. Pedro era un hombre, un humano en todo el sentido de la palabra. Pedro era un hombre impulsivo, tenía rasgos de irascibilidad. Pedro es un hombre que también tenía sentimientos de rivalidad y hasta de envidia. Y esas cosas, fíjense, que ni siquiera con Jesús resucitado había logrado sanarlas. Le había acompañado durante toda su vida eso. Dice el Evangelio de hoy que después que Jesús confirmó a Pedro en la fe, en su amor, en su ser cabeza de la iglesia, acuérdense del texto de ayer donde Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si me amas, y Jesús le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Hay una confirmación en la tarea de Pedro dentro de la iglesia. Pero eso todavía no lo salvaba de ser un hombre que tuviera sentimientos de envidia y de rivalidad. Porque dice el texto de hoy que vio Pedro que lo seguía aquel discípulo a quien Jesús tanto amaba. Nosotros siempre hemos dicho que es San Juan. El Evangelio nunca dice que sea San Juan, siempre habla del discípulo amado, pero Pedro se da cuenta que detrás de Jesús y de él venía el discípulo amado, y como por envidia le pregunta al Señor: ¿y este qué? Como que ¿y este por qué nos está siguiendo? Que se vaya para allá, que nos deje quietos. Y la respuesta de Jesús es: ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. A ti no te tiene que importar que haya otros que quieran venir detrás de mí, que quieran seguirme a mí, pensando de que el seguimiento de otros te va a arrebatar lo que ya yo te he dado. Cada uno tiene lo suyo. Tú preocúpate por hacer bien la tarea que yo te he encomendado. Y no tengas sentimientos de envidia, que lo que éste va a recibir no va en detrimento de lo que tú vas a recibir. Ya yo te di el puesto tuyo, te confirmé en la fe y te dije que eras piedra de la iglesia. ¿Cuál es la envidia de que este otro me siga? Si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Cada uno tiene que mirar de qué manera estás dando su respuesta personal a Dios sin sentimientos de rivalidad. Porque en la iglesia no hay competición.
Esto es una cosa que yo les he dicho a ustedes en varias oportunidades. Entre los hermanos que sirven en la iglesia, no debe haber sentimientos de competición. Como que este me está quitando a mí algo que siempre ha sido mío. En la iglesia todo mundo cabe y cada uno tiene su propia función, cada uno tiene su propio don, tiene su propio carisma, tiene su propio apostolado. Ejérzalo bien. Es algo así como que si Jesús le dijera a Pedro, deja la envidia, deja de ser envidioso, deja que el otro me siga. Revisa tú tu propio seguimiento y deja de andar pensando que yo quito a uno para dar a otro. Porque generalmente los celos, cuando se presentan entre nosotros, cuando uno siente que algo que es de uno se lo están quitando para dárselo a otra persona. Con el Señor no pasa eso. Con el Señor a cada uno le da según el don de la receptibilidad, según el receptáculo que cada uno sea, pero Dios no es de esos tapahuecos de los que saca de aquí para meter aquí, quita aquí para dar a este otro acá. El Señor no hace eso porque no tiene necesidad de ello. Cada uno ha recibido el don de su gracia según la capacidad en su corazón que tenga para insuflar la fuerza del Espíritu. ¿Qué le permitió a Pedro finalmente sanar sus sentimientos negativos? La efusión del Espíritu Santo. Porque fue solo hasta Pentecostés, después de Pentecostés, porque cuando esto pasó todavía no había ocurrido Pentecostés. Pentecostés fue 50 días después. Solo después de Pentecostés, con la efusión del Espíritu, el Espíritu Santo vino a sanar en Pedro eso. Por eso cuando yo les decía a ustedes que muchas veces para nosotros mismos resulta muy difícil poder sanar nuestros sentimientos negativos, el que puede hacer la tarea en beneficio nuestro es el Señor a través del Espíritu Santo. Finalmente, con el don del Espíritu Santo, cada apóstol se liberó de su propia rivalidad, de su propia envidia, de su propio celo, y pudo entender que lo importante no era que ninguno de ellos figurara, sino que el nombre de Dios fuera glorificado. Y ahí se acabó la cosa. Cuando uno deja de considerarse el centro del universo, cuando uno deja de pensar que el mundo gira alrededor nuestro, ahí es donde los celos empiezan a desaparecer, empiezan a ser sanados. Cuando en esto de la evangelización y de la fe, uno entiende que el importante es el Señor, que la gloria es del Señor, que esto no es de ninguno de nosotros. Por eso, no se compare nunca con nadie. No haga ese mal ejercicio de compararse, porque puede producir dos efectos. O bien porque llega a la conclusión de que usted es mucho más que otros, o llega a la conclusión de que usted está debajo del nivel de otros. Entonces, o infla su ego, o lo estalla. Y las dos cosas hacen mucho daño. Cada uno delante de Dios es único, irrepetible, especial, con nombre propio. Dios no quita nada a nadie para dárselo a otro. Dios no quita el don de uno en detrimento del otro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.